Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La reelección indefinida es un cambio a la redacción de la Constitución que debe darse por enmienda o por el proceso establecido en la Constitución como reforma. Para el oficialismo es una enmienda, porque según ellos no se altera la estructura del Estado y su tratamiento debe estar solo en manos de la Asamblea. Para la oposición, la decisión de continuidad sin límites debe estar en manos del pueblo, porque debería tratarse a través de una consulta popular, de un referéndum, y para otros sería la puerta abierta para una dictadura. En octubre del año pasado, la Corte Constitucional dio paso a la propuesta presentada por Alianza País para cambiar la Constitución bajo la figura de enmienda. Según la Corte, estos temas no afectan la estructura del Estado, por lo que la Asamblea, de mayoría oficialista, puede empezar con su análisis. Y así fue. Con el visto bueno del máximo organismo, el Pleno se apresuró para tener su primer debate. El rol de las Fuerzas Armadas, consulta popular, cambios a la Contraloría y la más polémica, la reelección indefinida de las autoridades, fueron analizados y, como se esperaba, no hubo mayores cambios a la propuesta inicial. Mientras corre el tiempo para el segundo y definitivo debate, la oposición se aferra a la posibilidad de una consulta popular. Compromiso Ecuador por 2 ocasiones ha acudido al Consejo Nacional Electoral para que se les otorguen los formularios y poder empezar así con la recolección de firmas. En los 2 intentos, la misma respuesta: no. Según el organismo electoral, las preguntas del colectivo incumplen el artículo 100 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, no cuentan con el dictamen de procedimiento de la Corte. Cuando se tratan de asuntos constitucionales, primero la Corte Constitucional establece el procedimiento. Si bien la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 21 reitera que la consulta popular requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional, ya existe un antecedente en este caso. Para el jurista Jorge Alvear, la respuesta del CNE simplemente desconocería lo resuelto previamente por la Corte. Es aquel precedente que se sentó con ocasión de la consulta para la explotación o no del Yasuní. Entonces, la Corte Constitucional señaló que antes de pedirle un dictamen sobre una pregunta en materia de una consulta, tenía que acudir ese colectivo al Consejo Nacional Electoral, pedir los formularios, recoger las firmas y obtener la certificación de la validación democrática de parte del CNE. Otro ejemplo, la consulta popular del 2011. La Corte razonó que para emitir su dictamen previo y vinculante, el CNE debe remitir las firmas verificadas. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es un direccionamiento, una intención a poner dificultades a la celebración de un mecanismo de participación ciudadana como es el de la consulta popular. Según la Constitución vigente, en su artículo 441, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por la presidenta o presidente de la República o por la ciudadanía, o por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea. Desafortunadamente, la Corte Constitucional ya validó el procedimiento para modificar la Constitución en esta materia, que no es cualquier cosa, la reelección sin límite del presidente de la República. En materia de organización colectiva, la Constitución garantiza la alternabilidad de dirigentes en su artículo 96, la misma exigencia para partidos y movimientos políticos en el artículo 108. Se romperá entonces el candado constitucional puesto en Montecristi para dar paso a la reelección indefinida. Joana Ramos, 24 horas.
Recibimos en nuestros estudios al presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es si la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Esto es, que vayan primero a retirar los formularios al Consejo Nacional Electoral para que luego esta Corte resuelva en adelante el proceso. ¿Qué pasó esta vez que le negaron los formularios? Buenos días, María Josefa, gracias por la invitación. Es importante informarle al país que para que se cumpla una consulta, para que los ciudadanos de una parroquia, de un cantón, de una provincia, de todo el país sean consultados, se tienen que cumplir dos requisitos. Un requisito es el requisito de legitimación, es decir, que se adjunte el número de firmas que establece la Constitución de la República, y el otro requisito es el requisito de control constitucional. Si se cumplen estos dos requisitos, solo ahí podrá ser consultado el pueblo ecuatoriano a cualquier asunto que para este se lo presente. Sin embargo, María Josefa, es importante decirle, inclusive yo aquí tengo la sentencia de la Corte Constitucional con respecto a los temas planteados, porque el día viernes pasado el Consejo Nacional Electoral dio un doble tratamiento con respecto a los temas de consulta. Porque la sentencia de la Corte Constitucional establece para los asuntos de interés público. Y aquí es importante informarle al país. Es decir, cuando se trate, y en este caso tenemos los colectivos de Guayaquil, que pidieron al Consejo Nacional Electoral entregue los formularios respectivos para que se pueda presentar y empezar a recoger las firmas, para que luego de eso pase a la Corte Constitucional, esos son cualquier asunto de interés público, porque la pregunta así lo señala. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral cumple lo que establece la sentencia, es decir, primero entrega los formularios, se recogen las firmas. Una vez que tengamos nosotros como Consejo Nacional Electoral la validación de estas firmas, pasamos a la Corte Constitucional para que la Corte establezca el control constitucional. Pero el otro caso, María Josefa, el caso de Compromiso Ecuador, la sentencia habla sobre los asuntos de interés público. Los otros casos está el procedimiento determinado en la Constitución de la República, artículo 441 y siguientes. ¿Cuáles son los pasos en este caso? Primero, la Corte Constitucional tiene que definir el procedimiento, tiene que hacer el control constitucional de la pregunta. Si la Corte cumple ese paso, inmediatamente el Consejo Nacional Electoral tendrá que entregar los formularios para que se recojan las firmas. Por tanto, hay que decirle de forma clara al país, no es que el Consejo Nacional Electoral dé las espaldas a la ciudadanía y esté negando la realización de la consulta. Lo que está haciendo en derecho y de forma constitucional es cumpliendo lo que establece la sentencia de la Corte y lo que establece la Constitución de la República. Por tanto, así se dio el viernes pasado. Un mito más: antes del día viernes se decía que el Consejo Electoral no va a entregar formularios bajo ningún concepto, y obviamente que está inclusive en contra de los mecanismos de democracia directa, y hoy no se puede explicar al país por qué. En el caso de los colectivos de Guayaquil, que presentaron varias preguntas, un colectivo que presentó 10 preguntas, aquí tenemos 2 preguntas de estas, las que están señaladas acá, pasaron a la Corte Constitucional porque tienen que ver con asuntos constitucionales o temas legales, y las otras 8 preguntas se entregaron formularios a los colectivos para que empiecen la recolección de firmas. Y en el caso precisamente de las otras preguntas remitidas, en este caso al Consejo Nacional Electoral, aquí tenemos claramente la pregunta, María Josefa, la pregunta de Compromiso Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con la reelección indefinida del presidente de la República y otros cargos de elección popular? Yo pregunto a la ciudadanía, ¿dónde está? ¿En qué artículo? ¿En qué ley? ¿En qué materia está la reelección indefinida? Está en la Constitución de la República. Y cuando son temas constitucionales, primero, así lo dice el 441, así lo dice el 104 de la Constitución, primero la Corte define el procedimiento, califica y hace el control constitucional previo antes de que el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios. Eso ya lo dijimos en el mes de diciembre. Y obviamente hoy, al cambiarse únicamente la palabra modificar, pero la esencia de la pregunta es una esencia constitucional. Por tanto, lo que nos compete a nosotros es hacer lo que está escrito en la Constitución. Se nos quiere hacer, en algunos casos, primero poner los zapatos y luego las medias. No sería justo que para los ciudadanos empiecen a recoger firmas durante 6 meses, tengamos el número de firmas respectivos, pero que luego la Corte Constitucional señale que esa pregunta era inconstitucional. Esto no queda a discreción del Consejo, María Josefa, esto no son resoluciones a la carta, esto significa que con la Constitución y con la ley, las resoluciones del Consejo son debidamente motivadas, inclusive las mismas pueden ser impugnadas en la vía administrativa ante el Consejo o apeladas en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral, y eso es lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral. Y lo que ha resuelto la Corte Constitucional en algunos casos es contradictorio. Ni siquiera
sigue la fidelidad de sus resoluciones anteriores. Hemos visto cómo en algunas de sus resoluciones dice, sí, si bien es cierto que he resuelto esto, en caso parecido, hoy nos parece que vamos a resolver lo otro. Y en el tema político está actuando igual. Pareciera entonces, sí, pareciera que sí, la Corte Constitucional dio paso a la reforma que ellos insisten que es una enmienda donde la pregunta de la reelección indefinida ya está y tiene venia de la Corte, no habría entonces que preguntarle lo mismo, porque es exactamente lo mismo. La Corte ya dio paso a la enmienda solicitada por asambleístas de Alianza País. Entre otras tantas intenciones de reformar la Constitución, está justo la de la reelección indefinida. Es decir, la Corte ya le pareció constitucional esa pregunta. ¿Por qué entonces volverle a preguntar lo mismo, pero esta vez le pregunta otro organismo que no sea el oficial? María Josefa, para nosotros es muy claro. Usted sabe, esto es derecho público, solo se puede hacer lo que está escrito en la ley, lo que está escrito en la Constitución. Y obviamente, al recibir nosotros un pedido de formularios, por eso señalo claramente al país, estos son pasos previos para que se configure, si es que se cumplen los dos pilares, los dos requisitos, legitimidad y control constitucional, son pasos previos para que se pregunte al país ya en un proceso de una consulta. En este caso, yo decía, aquí está la sentencia de la Corte, que fue del 17 de febrero del 2012. Inclusive la Corte señala en su sentencia que son para todos los casos, erga omnes, señala la Corte Constitucional, pero solo para los asuntos de interés público, para cualquier asunto de interés público. Y aquí se ha querido decir, María Josefa, que el Consejo Nacional Electoral ha interpretado la pregunta. Sabemos que no tenemos esa capacidad, pero que no nos quiten la capacidad a menos de leer la pregunta y saber de qué materia se trata para poder direccionar en medida de lo que establece la Constitución. En el caso de la sentencia de la Corte de esa fecha, señala, y podemos decir, el tema de reelección indefinida, y ahí podemos coincidir, son asuntos de interés público, claro que sí, pero son asuntos constitucionales y el procedimiento del artículo 104 y 441 es absolutamente claro en estos temas, en los temas constitucionales, porque si vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano sobre un tema como este, en donde las opciones son sí o no, en el caso de que devenga la respuesta de un sí, requiere un referéndum, requiere inclusive una reforma que tiene que ser analizada y revisada por la Corte Constitucional. Pero no podrá contradecirse, porque ya dijo que no es reforma. La Corte Constitucional en su análisis y en una sentencia que va a pasar a la historia seguramente como lo que no debe de hacerse, estableció que la reforma indefinida, la reelección indefinida, el derecho a la comunicación, la participación de las Fuerzas Armadas no es un tema que afecte a la estructura del Estado ni que ponga en peligro los pilares de la democracia. Le pareció que debería tan solo resolverse a través de la enmienda. Pero en todo caso, este es otro organismo, doctor, y usted está representando el Consejo Nacional Electoral. Le agradezco muchísimo, públicamente lo volvemos a invitar más adelante, en la que vamos a estar mucho más pendientes de algunos procesos a su cargo. Gracias. Claro que sí, siempre es un gusto. Gracias. Gracias. Cuando volvamos nos va a acompañar el constitucionalista doctor Rafael Ollarte. Continuaremos con el análisis sobre la reelección indefinida, la consulta popular, qué deben de hacer las organizaciones sociales para evitar un proceso que la Corte Constitucional ya le dio una venia y está pasando y el tiempo transcurre, pero para ellos no es reforma, es una simple enmienda. Ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. A esta hora retomamos el diálogo sobre el tema de la reelección indefinida y lo hacemos con el constitucionalista Rafael Ollarte. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, un placer. Estuvo presente en la entrevista con el doctor Pozo. Sí, algo alcancé a ver lo que dijo el doctor Pozo. Bien, entonces comenzamos con la misma pregunta. La Corte Constitucional ha dado paso a un proceso que llama enmienda para cambiar la Constitución y entre esas cosas el tema de la reelección indefinida. La sociedad, a través de sus organizaciones, no quiere que eso llegue a elevarse a rango constitucional, independientemente de la legitimidad que le pudo haber dado ya la Corte en el momento que lo dejó pasar. Entonces, ¿cuál es el camino adecuado para que las organizaciones sociales y políticas puedan y deban, a través de del ejercicio de su participación, impedir que la
Constitución aprobada por 2008 en Montecristi contenga un artículo en ese sentido. Sí, bueno, la oposición tiene una serie de complicaciones que van más allá de la aprobación por parte de la Corte Constitucional de que el tema reelección presidencial pueda ser tramitado por la vía de la enmienda parlamentaria. Cuando la Corte Constitucional dice que se puede tramitar por la vía de la enmienda parlamentaria, también dice que se puede tramitar el mismo tema reeleccionista a través de una enmienda por consulta popular, se podría hacer. Pero ahí habría que revisar una serie de disposiciones constitucionales, no es tan fácil el tema. Uno, ¿puedo plantear una pregunta como lo ha hecho, por ejemplo, Compromiso Ecuador, una pregunta de carácter plebiscitario? ¿Está usted de acuerdo con que en el Ecuador se permita la reelección indefinida del presidente de la República y otros cargos de elección popular? Mire, la ley ecuatoriana establece que cualquier iniciativa que tenga relación con una modificación a la Constitución, sea vía enmienda o sea vía reforma parcial, tiene que plantearse a través de la figura del referendo, esto es, plantear un texto normativo concreto de modificación constitucional. Esa es la primera cuestión que tiene que ocurrir. Doctor, y ahí en esa primera cuestión quisiera quedarme solamente un ratito antes que pase a lo segundo. Usted acaba de decir que hay que presentar un proyecto normativo, que no, para nuestros amigos televidentes que no son abogados, es un artículo, no es la redacción de un artículo. Sociedad Patriótica ya lo hizo a la Corte Constitucional y esta le dice, vaya primero al Consejo Nacional Electoral. Mire, la ley establece que antes de requerir los formularios al Consejo Electoral para la recolección de firmas, se debe tener el dictamen de la Corte Constitucional, porque cuando se trata del control preventivo en estas cuestiones, primero se realiza un control preventivo de la vía, porque usted sabe que en Ecuador usted tiene básicamente 3 mecanismos para modificar la Constitución. 1, la enmienda por vía parlamentaria. 2, la enmienda por consulta popular. Y 3, la reforma parcial, que exige aprobación legislativa y a eso se suma el referendo ratificatorio. Ahora, la opción de ir por la enmienda o por la reforma parcial tiene que ver con las restricciones que existen en cada caso. Usted no puede ocurrir a la vía de la enmienda si va a alterar la estructura fundamental del Estado o va a alterar los elementos constitutivos de la Constitución señalados en el propio texto constitucional. Y no puede acudir a ninguno de los dos mecanismos, es decir, ni reforma parcial ni enmienda, si va a disminuir derechos o si va a modificar las reglas de reforma constitucional. Pero lo hizo la mayoría de los asambleístas de Alianza País y la Corte le dio paso. Efectivamente, la Corte estimó que el tema reelección presidencial no alteraba los elementos constitutivos del Estado, artículos 1 a 9 de la Constitución, ni modificaba la estructura fundamental del Estado, es decir, forma de Estado, sistema de gobierno y forma de gobierno. Y por lo tanto procedía la enmienda. Ahora, esto también indica que si usted plantea una reforma reeleccionista vía enmienda o vía reforma parcial, lo puede hacer también por la enmienda, ya no por vía parlamentaria, sino a través de una consulta popular. Pero tiene que cumplir otros requisitos. El primer requisito es plantear el texto concreto. Lo hizo Sociedad Patriótica. El segundo requisito, obtener el dictamen de la Corte. Se lo negaron y le dijeron que vaya al Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿por dónde va? A ver, el problema se produjo en el caso Yasuní. No, doctor, antes de pasarnos al tema Yasuní, solo quisiera saber si Sociedad Patriótica hizo tal cual ordena la Constitución, incorporó a la solicitud de la Corte Constitucional la redacción del artículo para pasar por el control constitucional. La Corte le dice, vaya al Consejo Nacional Electoral. Entonces la sociedad entiende que es una Corte seria, entiende y asume que lo que dice lo hace con fundamento, y entonces 1 y 2 y 3 grupos quieren hacer exactamente lo mismo, y el Consejo Nacional Electoral, usted lo acaba de decir, el doctor Pozo dice, no, pues si esto es un tema constitucional, tienen que ir primero a la Corte Constitucional. Pareciera que los tienen tonteando a todos aquellos personajes que no quieren una reelección indefinida y no quieren que todo ese proceso de cambio de la Constitución que pasa por enmienda suba a rango constitucional. Por eso insisto con mi pregunta. ¿Qué debió haber respondido la Corte Constitucional ante la pregunta y proyecto concreto de Sociedad Patriótica?
tenía que haber dictaminado. Le leo la disposición legal. Sí, por favor. Artículo 100, remisión del proyecto normativo. Todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde de acuerdo a los siguientes casos. Número 2. Cuando la iniciativa provenga de la ciudadanía, antes de dar inicio a la recolección de las firmas requeridas para la respectiva convocatoria a referendo o para la presentación a la Asamblea Nacional. Es decir, antes de requerir las firmas. ¿Y por qué no resolvió la Corte? Dictamen. Sí. ¿Por qué no obedeció el artículo 100, que es a lo que están sometidos todos esos jueces? Estamos de acuerdo. Porque además, si usted primero lleva las firmas y luego pide el dictamen, se le genera una dificultad adicional. ¿Qué tal si la Corte dice, no, este no es un tema de reforma parcial, por lo tanto no me basta el 1%, tráigame el 8%? O no, este no es un tema de enmienda, se requiere de convocatoria a la Asamblea Constituyente. No me basta el 8%, necesito el 12%. O simplemente es un tema de consulta popular en general en el que basta el 5%. Es decir, la primera cuestión que tiene que revisar la Corte es ¿cuál es el procedimiento de consulta que se va a seguir? Si es una consulta en general, 5%. Si es un referendo para enmendar la Constitución, 8%. O si se requiere la convocatoria a una Asamblea Constituyente, 12%. Gracias, doctor. Eso es lo primero que le tiene que indicar la Corte. Gracias, lo doctor. segundo que tiene que indicar la Corte es la calificación del contenido de las preguntas que se van a realizar. Por eso es primero el dictamen y luego las firmas. En todo caso, el artículo 100 pareciera que se olvidaron de aplicarlo cuando Sociedad Patriótica presentó el artículo. Hay tantas cosas que esta Corte Constitucional se olvida. ¿Sí o no? Sí, es una confusión total, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Usted lo ha dicho. Nos tenemos que ir a un corte. Lo que también parece un caos y una confusión es lo que pasa en Venezuela, justamente por los que derechos constitucionales establecidos en esa hermana república, también algunos se los tienen confundidos. Ya volvemos. La oposición venezolana salió a las calles para exigir la libertad de su líder, Leopoldo López, quien guarda prisión en una cárcel militar. Lo hace sin sentencia hace un año. Tenemos un informe con Álvaro Algarra de La Voz de América desde Venezuela. Buenos días, María Josefa, desde Caracas, Venezuela. Efectivamente, al cumplirse un año de haberse entregado a las autoridades, cientos de venezolanos expresaron su apoyo desde la Plaza José Martí al líder opositor Leopoldo López, quien aún permanece encarcelado por los delitos de instigación pública, agavillamiento y daños a la propiedad. Con este grito, la esposa del dirigente venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, recordó que cumple un año en prisión y aún se encuentra en proceso de juicio por delitos relacionados con las protestas ocurridas el año pasado. Tintori aseguró que López está convencido de que el país está muy cerca de un cambio. Si el año pasado la salida constitucional era urgente, este año es impostergable. Hoy somos mayoría. El mundo entero reconoce hoy que esto es una dictadura tiránica. Un presidente que no resiste ni siquiera la carcajada de una caricatura. Asimismo, la exparlamentaria María Corina Machado aseguró a La Voz de América que depende de todos los ciudadanos lograr la transición a la democracia en paz. Vamos a liberar a Leopoldo, y vamos a liberar a los estudiantes, y vamos a liberar a Venezuela. Tenemos la fuerza y eso se está demostrando aquí hoy. Por su parte, la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, ratificó el compromiso del Ministerio Público de hacer justicia a los familiares de los 43 venezolanos que fallecieron durante los hechos violentos de 2014 y señaló a los autores materiales, así como a los intelectuales de los hechos, quienes a su juicio hicieron llamados irresponsables. ¿Cómo llegamos a todos estos hechos? Por una incitación a la violencia que hubo, lamentablemente, de venezolanos. Este fue un informe de Álvaro Algarra desde Caracas, Venezuela, para nuestros compañeros de Teleamazonas, Ecuador, del programa Los Desayunos. Con esto nos despedimos, que tengan un excelente día. Hasta aquí los desayunos de 24 horas.